La bruja de enfrente. Historia basada en la experiencia real de Francisco Hernández. Escrita por Freddy G. DLR. Habrá quienes me crean y habrá algunos que digan que son historias que la gente se inventa solo para llamar la atención. Y sea como sea el caso, de todos modos quiero contarla a todos ustedes. Mamá era una mujer muy tranquila. Nunca se metía con nadie, y eso era para evitar conflictos con los demás. Así, si ella no le hacía daño a nadie, ella esperaba que de igual manera nadie la tratara de dañar. Lamentablemente, no fue así. Había una vecina que vivía frente a nuestra casa. Su nombre era Olivia. Era una mujer desaliñada, de unos 40 y tantos años. Siempre llevaba vestido y unas sandalias. Según dicen, que debajo del vestido nunca llevaba ropa interior, y según incluso podían verse sus atributos, los cuales se marcaban y transparentaban a través de la ropa. La verdad, nunca supe si fue así, y lo más probable es que sí, porque mi madre me decía desde que era niño que nunca me acercara a ella. Se decían muchas cosas de esta mujer, como que siempre compraba cosas extrañas en los supermercados, que un día la veías llevar alguna gallina y al día siguiente aparecía muerta en algún lugar, que su patio despedía olores extraños, que en su bote de basura te podías encontrar con frascos vacíos de veladoras, y hierbas raras y todo tipo de cosas, casi dejándote claro que era una bruja. Y lo más raro de todo es que aunque los años pasaban, parecía que mantenía el rostro de hace 30 años. Cuando era niño, siempre la veía por las calles, y cada que la veía me iba corriendo lejos de ella. Su rostro nunca lo olvidé, y pareciera que el tiempo nunca pasó para ella. Pero se fue comportando como si fuera una anciana atrapada en el cuerpo de una mujer adulta. Ella arrastraba sus pies y se movía lentamente. No sé si se trataba de un comportamiento extraño que tenía, o si de verdad ya era una anciana y no lo que aparentaba su rostro figurado. Recuerdo perfectamente una noche, y nunca la voy a olvidar, porque fue el día que mamá dejó de ser la misma. Ella estaba en la cocina preparando la cena. Papá todavía no llegaba, y yo estaba en la sala sentado sobre el sofá, esperando mientras veía un programa en la televisión. De pronto escuché algo quebrarse. A mamá se le había caído un vaso de vidrio, y eso me llevó a ver hacia la cocina. Mi madre estaba de pie, pero temblaba de una forma muy inusual, y pensé en un momento que estaba teniendo un ataque, como si se estuviese convulsionando, y eso me dejó helado. Entre lágrimas le preguntaba una y otra vez a mi madre qué tenía. No sabía qué hacer. Ella no respondía, y entre un diminuto quejido, ella emitió unas cuantas palabras con una voz muy extraña. No soy tu mamá. Quedé perplejo ante esas palabras, y no por el hecho de que dijera eso, sino porque esa no era su voz. Entonces le pregunté quién era, a lo que me respondió: soy Olivia, la vecina de enfrente. Muy apenas si pude escuchar su voz, pero al menos fue algo clara, y sabiendo que no era mamá la que me respondía, le grité: deja a mi madre, ella no te ha hecho nada. Sus únicas palabras fueron las que me dijo en un principio, y no me volvió a responder nada más. Mi madre se quedó ahí sin dar un paso hacia atrás ni hacia adelante. Permaneció en la misma posición,
con una mirada perdida y con los intentos muy en el fondo de querer decir algo. Hubo momentos en los que me pareció escuchar su voz, como si se encontrara atrapada y Olivia la estuviera oprimiendo por dentro. En vista de que ella no respondía, la amenacé con quitarle la vida si no dejaba a mi madre en paz. Y para eso tomé el cuchillo que mi progenitora dejó ahí, reposado al lado de la carne, que cortaba antes de ser tomada por esa bruja. Salí corriendo de la casa sin ningún temor y grité una y otra vez frente a la casa de Olivia: «¡Sal de ahí, maldita bruja!». Quise entrar a la fuerza a su casa, pero aunque me hice el valiente, realmente estaba asustado. Además que ella no tenía energía eléctrica. Su casa siempre estaba inundada en oscuridad y por las ventanas podías ver solo el resplandor de las velas encendidas. Mientras le daba vueltas a la idea de entrar a su casa, escuché su puerta abrirse y el sonido que hacían sus sandalias al arrastrarlas por el piso. Yo estaba tembloroso con el cuchillo, apuntando hacia eso que se acercaba en esa oscuridad y a la poca luz de las farolas que estaban algo lejos de su casa. Pude verle la cara. Tenía la misma expresión que mamá. No hacía nada y en su mirada parecía que ni siquiera me estaba viendo a mí. Amenacé con matarla, pero ella ni siquiera se inmutó. Entonces llegó un tío a la casa y me vio, pues la gente ya se había reunido alrededor para presenciar la muerte de la bruja. Los comentarios que la gente decía dejaban en claro que ellos también querían verla sin vida. Mi tío me quitó el cuchillo y me llevó adentro de la casa. Vio a mamá, quien seguía comportándose igual, repitiendo con una voz muy baja que mamá iba a fallecer, y yo lloraba porque tenía miedo que ella se muriera, más cuando la vi caer al suelo. Mi tío me dijo que no me preocupara. Cargó a mi madre entre sus brazos y me dijo que fuera con él. Llegamos a la casa de un hombre, luego de casi 2 horas de camino, y él le dijo que no era la primera vez que alguien llegaba con una persona así. Las personas que en su momento llegaron a él parecían coincidir en lo mismo, y es que se trataba aparentemente de las víctimas anteriores de la bruja de enfrente. «A tu madre le están robando la energía», me dijo al verme llorar. El hombre le preguntó a mi madre quién era, a lo que ésta contestó: «Soy Olivia». Yo seguía sin entender nada, porque yo nunca supe que una bruja fuera capaz de poseer el cuerpo de alguien. El hombre la sentó sobre una silla y con una rama que mojó de un líquido oscuro que tenía en una especie de florero, la golpeaba en el pecho hasta que ella comenzaba a quejarse. No puedo recordar las palabras que le decía, pero Olivia le repetía incansablemente que no se iba a ir. Hubo un momento que quise defender a mi madre, porque el hombre le puso un mecate alrededor de su cuello y aparentaba intentar ahogarla. Ponía su pie sobre el pecho y con sus 2 manos jalaba de la cuerda. Ella jadeaba, pero en ningún momento metió sus manos para librarse del mecate. Parecía que Olivia no tenía ningún control sobre ella. Mamá cerró los ojos y lloré porque creí que había fallecido, pero el hombre me dijo que ella estaba bien y me acerqué para comprobarlo. Aún respiraba. «Mira su cuello, no tiene ninguna marca», me dijo. Yo no lo podía creer. A pesar de la fuerza que él ejerció con el mecate para obligar a Olivia a salir del cuerpo de mi madre, no había marcas. Era como si mamá solo estuviera durmiendo y no hubiese recibido ningún daño, al menos físico.
Cuando puedas, mira el cuello de la bruja. Una vez en casa, papá cuidó de mi madre hasta que despertara y ella no recordaba nada. Solo dijo que estaba cortando la carne que iba a cocinar y que por la ventana vio a la vecina. Ella le sonrió y le dijo adiós. A partir de ahí, no recuerda nada más. Al día siguiente, cuando fui a comprar algo a la tienda, pasé por curiosidad frente a la casa de esa maldita bruja, y ella estaba por su ventana, viéndome fijamente. Me detuve a observarla y me sonrió antes de quitarse de mi vista. Buscaba algún momento para verla de cerca, y la vi caminando por la calle, arrastrando sus pies. La vi más débil y aunque le grité bruja, no me volteó a ver, pero en su cuello allí estaban esas marcas. Supuestamente la bruja estaba muriendo y desde hace años se había estado robando la energía de las personas. Por algo en muchas de las casas del pueblo usaban unos amuletos que colgaban en sus puertas para alejar a las brujas y así no recibir ningún daño de ellas. Mamá no murió, pero aún así siempre se cansaba cuando hacía algún esfuerzo. Cuando caminaba mucho y además que dormía muy temprano. La bruja de enfrente le robó la energía a mi madre y como no la dejamos terminar, ella se comenzó a debilitar. Mi papá tomó la decisión de que nos fuéramos lejos y así lo hicimos. Mamá se recuperó de ese cansancio que la mantenía diariamente en la cama y recuperó esa sonrisa que hace tiempo no veíamos. Aunque han pasado años de aquel aterrador suceso, siempre nos dio curiosidad por averiguar qué había pasado con la bruja y los vecinos nos dijeron que su casa se había incendiado con las velas que se quedaron encendidas, pero que no hallaron ningún cuerpo. No se volvió a saber nada más de la vecina, y así fue como la bruja de enfrente se quedó en esta historia como un aterrador recuerdo que tú decides si creer o no. Muchas gracias por haber escuchado esta historia real, basada en la experiencia de Francisco Hernández. Una bruja en el poste, basada en la experiencia personal del escritor Freddy G. DLR. Cuando eres el único testigo de algún fenómeno, es muy difícil que te crean. Pero en este caso no fui el único que estuvo aquella sombría y extraña noche, que se quedó como un aterrador recuerdo del que suelo hablar algunas ocasiones. Fue allá en el año 2004, en Ciudad Acuña, municipio del estado de Coahuila, y para ser más exactos, en una colonia llamada Evaristo Pérez Arreola, también conocida como la EPA. Nosotros vivíamos frente a una escuela, misma en la que estudié 6 años de mi niñez, y en aquel entonces yo tenía 9 años. Jugaba en la noche con mi hermana frente al portón de la escuela, cuando vimos que la gente comenzó a correr varias calles abajo. Nos dio mucha curiosidad ver que la gente hablaba entre ellas de algo que estaba pasando. Corría y los niños de la calle también se iban uniendo entre la muchedumbre y el bullicio de las personas. Le dije a mi hermana que fuéramos a ver. A ella también le daba curiosidad, pero lo que nos detenía era que nuestra mamá estaba en la cocina preparando la cena y sabíamos que si le pedíamos permiso no nos iba a dejar ir. Por eso mismo no le avisamos. Fue preferible recibir un regaño a quedarnos con la curiosidad de saber qué ocurría.
Nos fuimos siguiendo a la gente que se reunía 3 cuadras abajo y todas en montón rodearon uno de los postes de la calle. Por alguna razón, gran parte de la calle estaba oscura y no podíamos ver bien aquello a lo que la gente veía con miedo. Las miradas se alzaban hacia ese poste y allá en lo alto yacía un bulto muy extraño. Creímos que se trataba de alguna persona que se subió y se sentó allá arriba, pero resultaba extraño que a alguien se le ocurriera hacer eso, y más viendo que no había alguna manera por la cual se pudiera subir. Mi hermana y yo estábamos algo apartados del poste, porque en realidad sí nos causaba algo de incomodidad lo que estábamos viendo. No alcanzamos a escuchar nada, pero vi a varios irse diciendo: ¿La escuchaste? Sí, pero mejor vámonos, tengo miedo. Por lo que decía la gente, se trataba de una mujer y se había burlado de ellos mientras le gritaban y le pedían que se fuera. Uno de los hombres les dijo a las personas que se alejaran un poco, porque comenzaría a lanzarle piedras, y no fuera a hacer que golpeara a alguno de los curiosos que se encontraban alrededor. Hicieron espacio, y ya que la calle aún no estaba pavimentada, tomaron a su gusto piedras de todo tamaño. Una a una la fueron lanzando a aquella extraña mujer que seguía en lo alto del poste. Y sí consiguieron golpearla, pero no se iba. De haberse tratado de una mujer común y corriente, se hubiese quejado al recibir los golpes, pero nunca se escuchó algún quejido. Sus pies descalzos colgaban y aunque era muy oscuro, sí podíamos verla mecer sus pies hacia atrás y hacia adelante. Parecía divertirse burlándose de ellos y meciendo sus pies. Pero era claro que no tenía ninguna intención de irse. Entre esa oscuridad donde solo podíamos notar su silueta y sus pies colgando, vimos un movimiento que nos dejó ver que nos estaba viendo. Inclinando su cabeza, observando a todos los que le gritaban a la bruja y la golpeaban con piedras. Algunas madres se llevaron a sus hijos por seguridad y comenzaron a temerles, pues no fuera a ser que atacara o se llevara a alguno de los niños. Según dicen que nos veía buscando y escogiendo a quién sería el que tendría el cruel destino de ser llevado por la bruja. A nosotros también nos dio miedo, así que mejor decidimos irnos. Y justo cuando dimos el primer paso, la gente gritó. Aquella bruja se puso de pie y aunque la imagen era algo borrosa a lo lejos, era como si hubiera extendido 2 grandes alas y se alzó en el penumbroso cielo, perdiéndose en esa oscuridad donde lo único que pudimos escuchar era el sonido de un tosco revoloteo que se alejaba sobre nosotros. Fue en ese momento que la gente comenzó a correr, creyendo que les haría daño. Pero el sonido se fue alejando poco a poco de ahí. Aquella bruja se fue volando como una lechuza en la noche, moviendo sus alas rumbo al monte que estaba a un costado de la colonia, y durante el resto de la noche no se supo nada de ella. En el transcurso de los días la gente tuvo miedo y protegía con recelo a sus hijos con el temor de que en cualquier momento ella pudiera regresar. No se le volvió a ver, pero de todos modos hubo quien dijo que parecía volar en los cielos, pues en la tranquilidad de la noche y justo después de las 12 se alcanzaba a escuchar un imperfecto y burdo revoloteo similar al que escuchamos ese día cuando esa aterradora bruja se alzó en el oscuro cielo. Dicen que rondaba la colonia esperando llevarse a alguno de los bebés, y no puedo asegurar que realmente se hubiese robado a alguno. Pero
Lo que sí es que hubo un día que se reportó el robo de un bebé que dormía en medio de sus padres. Según ellos, la ventana estaba abierta para dejar entrar al aire, y ellos, al despertar, el bebé ya no estaba en la cama. Como les digo, este misterioso hecho se reportó como un secuestro, pero la gente de la colonia asociaba a la desaparición del bebé con aquella siniestra bruja que volaba sobre nosotros, y más cuando ya no se volvió a saber nada de ese revoloteo. Recuerdo que uno de los hermanitos del bebé estudiaba en la misma escuela que yo. Después de un tiempo, se salió de ahí, pues la familia decidió irse de la ciudad para olvidarse del hecho. La gente decía que ellos no mostraron interés por el bebé, porque de haberse tratado de un secuestro, ellos se rindieron y quisieron dejar las cosas así. Además que ellos sí creían que una bruja había tenido algo que ver. Lo único de lo que estoy seguro es que mi hermana y yo fuimos testigos de lo que aconteció esa noche, que no se trató de una broma y que la bruja realmente rondó la colonia. Si fue ella la responsable de llevarse a un inocente, eso no lo puedo asegurar. Tiempo después nos mudamos a nuestro actual hogar, lejos de las historias que allá contaban, y ya que nunca regresé, no tengo idea de que la bruja haya o no regresado. Han pasado años, pero sigo recordando la historia perfectamente. Y justo ahora, al haberla escrito, volví a revivir aquella siniestra y aterradora noche. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.